Muy buenos días, mi nombre es Joel Olivo, soy estudiante del tercer año de la carrera de Medicina en la Universidad de Carabobo y en esta oportunidad hablaremos acerca del síndrome vertiginoso. El síndrome vertiginoso es de principal importancia ya que en la emergencia muchísimos pacientes acuden debido a mareos o sensaciones de vértigo. Y lo primero que se debe hacer para poder hablar de esto es diferenciar qué es el vértigo y qué es el mareo, para poder así esclarecer los síntomas que refiere el paciente y conocer con mayor precisión qué es lo que está pasando. El vértigo como tal es una sensación ilusoria de movimiento, ya sea del cuerpo en sí o de los objetos alrededor. Muchas de las veces que los pacientes refieren vértigo, lo que hacen es referir que las cosas giran alrededor de su cuerpo, que no pueden tener estabilidad y hay sensaciones de desbalance o de inclinación. El mareo más bien es una sensación discordante del espacio físico y muchos pacientes lo refieren como si estuvieran caminando sobre las nubes o incluso algunos pacientes lo refieren como si anduvieran borrachos. Este puede estar dado por trastornos psiquiátricos, vasculares, tóxicos, metabólicos o por anemia. Ante la anamnesis del paciente, lo primero que se valora será su forma de presentación, que fue aquel desencadenante, ya que esto puede haber sido un movimiento postural, algún fármaco que haya estado consumiendo o si hubo alguna cirugía previa. También es importante evaluar el tiempo, cuánto tiempo duró el episodio, que puede variar desde segundos, minutos hasta horas o incluso días. Y además también evaluar la presencia de antecedentes otológicos, el consumo de fármacos ototóxicos y los antecedentes familiares del paciente. A continuación, en este cuadro se muestra la sintomatología más común de los pacientes que sufren de vértigo y sus diagnósticos más probables, como puede ser el neurinoma del acústico o una otitis media en el caso de dolor mastoideo, la presencia de cefalea en el caso del neurinoma del acústico, la presencia de nistagmo, que es indicativo de vértigo central o periférico, y el tinnitus en una neuronitis vestibular aguda, en la enfermedad de Meniere o en la laberintitis aguda. Otros síntomas asociados pueden ser, por ejemplo, la hipoacusia, que está presente tanto en el vértigo central como en el periférico, la diplopía, disartria, disfagia o disfonía. Lo siguiente a evaluar serían mediante exámenes complementarios. En este se realizarían pruebas auditivas como lo es la audiometría, logoaudiometría, potenciales evocados de auditivo de tronco y una electroencefalografía. Estos evalúan la audición y son útiles para examinar el nervio coclear y la vía auditiva en el tronco cerebral. Si están alterados, solicitamos una resonancia magnética del cerebro con la finalidad de estudiar la fosa posterior, y además una variante de los potenciales evocados auditivos del tronco, utilizando electrodos de aguja. Ahora bien, si el resultado es completamente normal, resulta esto muy sugestivo de lo que es el síndrome de Meniere, que se hablará más adelante. Además, se deben realizar pruebas vestibulares como son la electronistagmografía o la prueba del sillón rotatorio o de Barani. En la electronistagmografía pone en evidencia el nistagmo espontáneo o posicional, así como asimetrías vestibulares como pueden ser paresias, parálisis o hiperexcitabilidad. Y la prueba del sillón rotatorio mide la función vestibular de ambos oídos simultáneamente. Esta resulta útil para déficit vestibulares bilaterales y es sensible pero específica cuando el déficit es unilateral, aunque no sirve para identificar cuál es el lado deficitario. Ahora, para hablar acerca de los diagnósticos diferenciales que pueden ocurrir durante el síndrome vertiginoso, se hablará sobre las diferencias entre el vértigo de origen central y el de origen periférico. Por ejemplo, al principio hablaremos sobre el nistagmo, que en el vértigo periférico es una combinación entre horizontal y de torsión. Se inhibe con la fijación de la mirada y lo mejora luego de algunos días,
mientras que en el vértigo de origen central este es vertical, horizontal o de torsión, pero no es combinado. No se inhibe con la fijación de la mirada y puede durar de semanas a meses. Además puede cambiar de dirección con la mirada hacia la fase rápida del nistagmo. Las alteraciones del equilibrio en el vértigo periférico suele ser leve a moderada, mientras que en el vértigo de origen central es marcada, altera la marcha y la posición de pie. Las náuseas y los vómitos en el vértigo periférico pueden ser intensos, mientras que en el vértigo de origen central pueden ser variables. En el vértigo de origen periférico puede haber pérdida de la audición, es lo habitual, mientras que en el de origen central esto es infrecuente. Y la duración es mayor en el vértigo de origen periférico, es mayor a 20 segundos, mientras que en el de origen central es entre 20 y 5 segundos. Ahora, para finalizar, hablaremos sobre diferentes diagnósticos diferenciales. El primero que hablaremos será el vértigo agudo prolongado o neuritis vestibular. Este se debe a la simetría súbita de las señales de los laberintos o sus conexiones centrales, lo que estimula un giro continuo de la cabeza. La mayoría de las personas con neuritis vestibular se recupera de forma espontánea, pero los glucocorticoides pueden mejorar el resultado. Los fármacos supresores vestibulares pueden reducir los síntomas agudos. Ahora, el vértigo postural paroxístico benigno. En este los ataques se producen por las otoconias que flotan de manera libre porque se desprendieron de la mácula utricular y se desplazaron a uno de los conductos semicirculares, casi siempre el posterior. Cuando la posición de la cabeza cambia, la gravedad hace que las otoconias se muevan dentro del conducto, lo que causa vértigo y nistagmo. Para continuar, hablaremos sobre la migraña vestibular. En los síntomas vestibulares son frecuentes, a veces como áurea de la cefalea, pero a menudo independientes de esta. La duración del vértigo puede ir de minutos a horas y algunos pacientes también experimentan periodos más prolongados de desequilibrio. Ahora hablaremos sobre la enfermedad de Meniere. Consiste en un vértigo, hipoacusia y dolor, presión o sensación plenitud en el oído afectado y la hipoacusia de baja frecuencia. Los síntomas aureales son claves que permiten distinguir la enfermedad de otras vestibulopatías periféricas y de migraña vestibular. Esta mejora entre las crisis, aunque al final puede haber hipoacusia permanente. Se cree que la enfermedad se debe al exceso de endolinfa en el oído interno, de ahí el término hidropesia endolinfática. Los schwannomas vestibulares, a veces llamados neuromas acústicos, y otros tumores del ángulo cerebelo-pontino causan pérdida auditiva sensorio-neuronal unilateral de progresión lenta e hipofunción vestibular. Antes de finalizar, se hablará acerca de los trastornos vestibulares centrales. En estas, las lesiones centrales que causan vértigo casi siempre afectan las vías vestibulares en el tronco del encéfalo o el cerebelo. Puede tratarse de lesiones discretas como apoplejía isquémica o hemorrágica, desmielinización o tumores, y también puede deberse a trastornos neurodegenerativos que afectan al vestíbulo y cerebelo. En todos los pacientes con sospecha de trastornos vestibulares centrales debe obtenerse una imagen de resonancia magnética cerebral y el paciente debe referirse para una valoración neurológica completa. Y para finalizar, otro diagnóstico diferencial puede ser el mareo psicosomático o funcional. Los factores psicológicos tienen un papel importante en el mareo crónico. Primero, el mareo puede ser una somatización de un trastorno psiquiátrico, como puede ser depresión mayor, una ansiedad o un trastorno por pánico. Y segundo, los pacientes pueden desarrollar ansiedad y síntomas autonómicos como consecuencia de un trastorno vestibular independiente. El mareo postural perceptual persistente es una sensación crónica de mareo fluctuante y desequilibrio presente en reposo que empeora al ponerse de pie. La mayor sensibilidad al movimiento de uno mismo y al movimiento visual. Hay una intensificación de los síntomas al desplazarse por ambientes visuales complejos y en esta la exploración neurológica y las pruebas vestibulares suelen ser normales.